Mateo 26, 27, en la traducción lenguaje actual dice: después tomó una copa llena de vino y dio gracias a Dios. Luego la pasó a sus discípulos y les dijo: beban todos ustedes de este vino. Esto es mi sangre, y con ella Dios hace un trato con todos ustedes. Esa sangre servirá para perdonar los pecados de mucha gente. Esta es la última vez que bebo de este vino con ustedes. Pero cuando estemos juntos otra vez en el reino de mi Padre, entonces beberemos del vino nuevo. Después de eso cantaron un himno y se fueron al monte de los olivos. Versículo 31. Cuando llegaron al monte de los olivos, Jesús les dijo a los discípulos: esta noche ustedes van a perder su confianza en mí, porque la Biblia dice: mataré a mi mejor amigo y así mi pueblo se dispersará. Pero cuando Dios me devuelva la vida, iré a Galilea antes que ustedes. Entonces Pedro le dijo: aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Jesús le respondió: Pedro, no estés muy seguro de eso. Antes de que el gallo cante, 3 veces dirás que no me conoces. Pedro le contestó: aunque tenga que morir contigo, yo nunca diré que no te conozco. Los demás discípulos dijeron lo mismo. 36. Después, Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda y les dijo: estoy muy triste, siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios: Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero no será lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro: ¿no han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Jesús se fue a orar otra vez y en su oración decía: Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, estoy dispuesto a obedecerte. Jesús regresó de nuevo a donde estaban los 3 discípulos y otra vez los encontró completamente dormidos, pues estaban muy cansados. Nuevamente se apartó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras con las que había orado antes. Luego volvió Jesús a donde estaban los 3 discípulos y les dijo: ¿todavía están durmiendo? Ya vienen los malvados para apresarme a mí, el Hijo del Hombre. Levántense y vengan conmigo, que allí viene el que me va a entregar. Estoy a unos meses de cumplir 10 años de haber nacido de nuevo. Comencé a dirigir la alabanza cuando tenía 18 años, pero nací de nuevo a los 28 años. Y fue en ese tiempo, hace 10 años, que conocí a Jesús de una manera real. Y cuando hablamos de soledad, y cuando hablamos de que todos nos dejan solos en algún momento de la vida,
Pero les contaré un poco mi experiencia hace 10 años. No es que muchos me dejaran de querer. Claro, Dios permitió que algunos me dieran la espalda. Algunos que no me quisieron desde siempre, con más razón me dieron la espalda y simplemente se olvidaron de mí a la hora de mi tragedia, a la hora del momento en el que tuve que salir por la puerta de atrás humillado y avergonzado. Algunos lo celebraron, se alegraron muchísimo. No solamente lo creo, lo supe de primera mano, pero eso al final es pasado y lo permitió el Señor, todo lo permitió el Señor. Lo que quizás duele un poco más es cuando la gente que te quiere por alguna razón desaparece a la hora de que te quedas solo. Esas son las preguntas que vienen a tu mente. Lo que te hace llorar, lo que te hace entristecerte es: Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué me abandonaron todos? Jesús lleva a estos tres a orar con Él. Busca en estos tres un apoyo de oración. Y se le duermen las 3 veces. Y Él les dice: hey, no se duerman, chicos. Ayúdenme a orar. Bueno, ni siquiera lo hagan tanto por mí. Háganlo por ustedes. Se viene una situación difícil para ustedes. Velen, oren. Y nada. 3 veces les pide que oren. 3 veces se le duermen. Era el momento de soledad de Jesús. Hemos leído la versión lenguaje actual, pero la más común, que es la 60, dice: Jesús, cuando ora a su Padre: Padre, ¿sería posible que pasaras de mí esta copa? Y dice la palabra que su sudor era tal que caían gotas de sangre, sus poros se abrieron de tal manera, la presión, la incertidumbre, el miedo era tal que su sudor se convirtió en sangre. Sus amigos lo abandonaron. Estaban con él allí a unos pasos, pero dormidos. Dios permitió que estos 3 íntimos de Jesús se durmieran, no aguantaran, porque era necesario pasar por ese momento de soledad. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te ha pasado que vives con mucha gente, tus padres, hermanos, abuelos, y llegan momentos en los que todo el mundo te deja solo? Algunos intencionalmente, otros simplemente no se dan cuenta. Yo recuerdo ese diciembre de 2010, haber pasado lo que algunos llaman la Nochebuena, ¿verdad? Solo, sin nadie. Después de que me sobraban las invitaciones a dónde ir a cenar, podía ir a 2, 3, 5 lugares fácilmente. Y ese 24 de diciembre de 2010, simplemente nadie se acordó de mí. Dios permitió que la gente me dejara solo. ¿Por qué? Porque aún en la soledad hay un propósito especial y maravilloso de parte de Dios para nuestra vida. Pudiera mencionar muchos más casos: Job, Daniel en el foso de los leones, Nehemías, Jonás, etcétera. Momentos de soledad. Pero en estos cortos minutos que voy a dar esta reflexión, me voy de una vez a Jesús.
¿Por qué? Porque Jesús para muchos no fue tentado. Y la Biblia dice claramente que Él fue tentado en todo. Ahí siente tristeza, siente angustia. Como tú y yo. Él experimentó soledad, tristeza, emociones. Claro, nunca pecó. Así lo dice la palabra. No experimentó lo que es llorar por pecado, por arrepentimiento, no. Lloró cuando vio el orgullo de la gente. Lloró cuando vio la incredulidad de la gente. Esas son las cosas que hacían llorar a Jesús. Y en este momento en el Getsemaní, Él es probado con miedo, con ansiedad, como tú y yo muchas veces. Oh, hermanos que me escuchan, lo volveré a decir. Bendito Dios por esos tiempos de soledad, de tristeza, de llanto que pasamos, porque nos hacen reflexionar. No te quejes en esos momentos, en esas situaciones. Agradece a Dios. Mira, es temporal. Lo que Jesús pasó fue temporal, era necesario. Llegaron, lo apresaron, Judas lo entrega con un beso. Y lo que leímos, se cumple la palabra. Los discípulos lo abandonaron. Pedro le dijo, yo no te dejaré, si tengo que morir contigo lo haré. Jesús le dice, no estás tan seguro. Antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y tal cual. ¿Te ha pasado a ti también? ¿Te ha pasado que llamas por teléfono a una persona, a otra? Y pareciera que se ponen de acuerdo, ¿no? Nadie contesta el teléfono. Y buscas ayuda. No es cierto que aunque estés casado, que aunque tengas esposo o esposa, hay momentos que sientes que no puedes contar con nadie. Cuando todos te dejan solo, cuando todos te abandonan, queda Cristo, queda su presencia. Yo recuerdo esas noches de mucho dolor, de mucha tristeza. Literalmente, el único que tocaba la puerta de mi casa era Jesús. Una guitarra acústica viejita me acompañaba. Y en esos momentos en los que yo decidí volver, porque hay diferentes maneras para quedarte solo. La mía fue por mis errores, por mis pecados. Dios permitió que me quedara sin todo en lo que yo confiaba. Yo confiaba en mis pastores, confiaba en mi talento, en mi llamado, en mi ministerio, en mis músicos, en mi agenda. Vivía una vida desordenada, pero aún así confiaba en todo esto que les mencioné. Y Dios me llevó a ese punto de entender que no podía confiar en nada de lo que les menciono. Y Él solamente tocaba la puerta de mi casa, de mi corazón. Tal vez tú hoy estés solo a causa de una enfermedad, a causa de un despido, la muerte de alguien, no lo sé. Tal vez pusiste tu confianza en tu trabajo. Tal vez pusiste tu confianza mucho en alguien. Y Dios está haciéndote atravesar por un desierto de soledad y quizá de angustia.
Y hay gente a tu alrededor, ¿verdad? Hay internet, hay Netflix, hay redes sociales, pero simplemente ha visitado tu vida un momento de angustia. Estás deprimido, te ha dado sueño, estás muy triste. Hay una palabra para ti hoy. Dios está contigo hoy ahí. Pueden abandonarte, pero el Señor no te abandonará jamás. Eso sí, yo tuve que humillarme delante del Señor. Yo tuve que decirle: Dios, dame otra oportunidad. Perdóname por haber puesto mi confianza en lo material, en mi dinero, en mi talento. Yo tuve que reconocer que solamente necesitaba a Jesús. Y a través del tiempo he vivido otros momentos de tristeza, pero nunca como ese, tan solo y tan abandonado de alguna manera como en el 2010. Te invito a que hoy puedas venir delante de Él y reconocer, porque muchas veces uno sabe el por qué llegan esos momentos de soledad. Probablemente te has separado de tu esposo, de tu esposa. Probablemente te has enamorado de alguien más. No tuviste cuidado y esa relación que comenzaste en un chat se te salió de las manos y tuviste que irte de tu casa y tuviste que dejar a tu esposa, a tus hijos, y tuviste que buscar un apartamento pequeño y ahora estás solo. Y probablemente el pecado te haya alcanzado, porque es bíblico. Tu pecado te alcanzará. Yo te lo digo por experiencia propia. Ese pecado nos pasa la factura. Y probablemente Dios te tenga por allí, por ese camino en este momento, para que puedas reflexionar, para que puedas meditar. Le hablo a gente cristiana. Si hay alguien que no tiene a Cristo y está escuchando este mensaje por accidente, entonces tú tienes una soledad mayor todavía, que solo puede llenar ese vacío el Espíritu Santo. Tienes que abrirle la puerta de tu corazón. Tienes que decirle por primera vez: Dios, entra en mi corazón. Sé el dueño de mi vida. Yo he sido el dueño, he hecho lo que he querido, pero hoy te entrego mi vida. Si estás oyendo por accidente esta reflexión, pero me enfoco más a esos cristianos que hoy están solos, enfermos quizás, que el Señor ha tenido que llevarte a un punto tal para que puedas reflexionar. Y hoy quiero decirte: levántate, vamos, el Señor está contigo. Sí se puede, amigo, sí se puede, amiga. ¿Recuerdas al hijo pródigo? Cuando tenía hambre, anhelaba, dice la palabra, comer de lo que los cerdos comían. Él dijo: no puedo estar más aquí,
me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus siervos. Él dio el primer paso. Amigo, amiga, levántate hoy. Busca ayuda. Primeramente, dobla tus rodillas y el Señor te va a dar la fuerza. Te va a mandar a alguien que pueda ayudarte. Va a hacer que escuches una alabanza. Va a hacer que escuches una prédica. Pero toma el primer paso hoy. Aunque dices que no puedes, sí puedes. Ábrele tu corazón al Espíritu Santo. Él es el consuelo. Jesús lo dijo: les dejaré a alguien que les va a consolar, que los va a guiar a toda verdad. Si puedes, levántate. Levántate. Hazlo en fe. Yo lo hice. Yo me levanté. Yo tomé la guitarra y le dije: Dios, perdóname. Te prometo que si tú me sacas de esto, yo voy a servirte siempre. Tienes que tomar una decisión quizá hoy. Tienes que eliminar a muchos números de teléfono de tu celular. Tienes que limpiar tu Facebook. Tienes que tomar decisiones radicales, pero si puedes, hazlo. Aunque la tormenta sea muy intensa, Jesús es el refugio. Si puedes lograrlo, amigo. Si puedes lograrlo, chico, chica que me escuchas. En Jesús hay solución. En medio de esa soledad que estás atravesando, que Dios ha permitido para que renueves tu vida, para que le digas: Señor, todo lo que hay en mí hoy necesita tu presencia, necesita ser restaurado. Alguno probablemente abandonó aquel primer amor, aquellos tiempos en los que vivía cantando, adorando, celebrando al Señor. Pero poco a poco fuiste sustituyendo las alabanzas por otro tipo de cantos que no ministraron tu vida. No lo sé. Pero hoy está Cristo contigo. Él no te ha abandonado. Él no te ha dejado. Simplemente permitió que atravesaras este valle de sombra, de tristeza, para que rectificaras, para que entendieras que es urgente Cristo en tu vida. Necesitas más a Cristo que a un trabajo. Necesitas más a Cristo que a un novio, que a una novia. Necesitas más a Jesús que a una cuenta bancaria. Porque si tienes a Cristo, lo tienes todo. El dinero se termina, la salud se termina, la familia nos da la espalda a veces, los amigos, pero solo Cristo permanece. Si puedes, ánimo, si puedes. Busca ayuda, escríbele a alguien, pero a alguien que el Señor te ponga en el corazón. Búscame a mí en el Facebook, ahí puedes encontrarme. Podemos hablar, yo puedo ampliarte un poco más de mi tiempo de soledad. Hazlo. El Señor está presto para ti hoy, está dispuesto para ti hoy, pero es un momento de tomar decisiones. Toda depresión en el nombre de Jesús, todo desánimo, todo ataque del enemigo que venga directamente a tu mente, en el nombre de Jesús, tienes que ponerte hoy la armadura para resistir los dardos de fuego del maligno. ¿Sabes? Es algo espiritual. Dios quiere que avances y el enemigo de tu alma quiere que te detengas.
Dios quiere que camines y el enemigo de tu alma quiere que estés estancado. Por eso debes tomar una decisión hoy en el nombre de Jesús. Voy a guiarte a una oración. Hazla con fe. Voy a guiarte en el nombre de Jesús y yo dejándome guiar por el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy reconozco que estoy en medio de un valle de sombra y de muerte. La soledad me ha golpeado, me ha derribado. Me he descuidado, Dios, de tu presencia. He estado más pendiente de otras cosas que de ti. Pero hoy, escuchando esta reflexión, tomo la decisión de levantarme en fe, y busco la ayuda de tu Espíritu Santo. Levántame, lléname, úngeme. Señor, ya no quiero estar en soledad. Perdona mis pecados, perdona mi corazón. Me arrepiento de mi maldad. Dios, sé que contigo puedo. Sé que puedo. Sé que tú estás conmigo. Y así como tú, Jesús, tuviste esos momentos de soledad antes de ir a la cruz por mí, también sé que resucitaste y hoy reinas y eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Sé que me levantarás y seré testimonio para muchos de que tú me sacaste de un estado de soledad y tristeza. Señor, puedo volver a sonreír. Viene tu luz para mí y puedo salir adelante tomado de tu mano. Gracias, Señor. Ayúdame. Y hoy voy a buscar ayuda de alguien, primeramente de ti y después de alguien que pueda ayudarme, inyectándome de tu palabra, inyectándome ánimo y entusiasmo. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Busca a alguien. Si yo puedo servirte, donde sea que me escuchaste, puedes buscarme en las redes sociales. Ahí estoy. Sigue adelante, que si Dios lo hizo conmigo hace 10 años, puede hacerlo contigo hoy, en el nombre de Jesús.